cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Vamos a hablar de un tema que creo que en Colombia poco se habla de él, aunque por debajo se maneja permanentemente. Guerra política y litigio jurídico. Para eso invito al abogado bolivariano Andrés Úsuga Marín, quien nos va a dar todo un conversatorio sobre ese tema tan importante. Recordando que además es especialista en varias materias y oficial naval de Colombia. Es un hombre que trabajó después en la flota mercante gran colombiana y ha tenido una historia grande a pesar de su juventud. De manera que cordial saludo, hombre, doctor Andrés. Doctor Antonio, muy complacido de estar en este programa del cual me confieso seguidor. Usted sabe que se lo he dicho varias veces y orgullosamente bolivariano, como usted lo dijo anteriormente. Muy bien, de manera que, hombre, los países tienen sus historias. Las organizaciones políticas en el mundo tienen tendencias. Unos comunistas, otros socialistas, otros derechistas, en fin. Pero a Colombia la miran de todos los lados. Todas las ideologías quieren tener control sobre Colombia. Y para eso utilizan no tanto aspectos de enfrentamientos, sino unas estrategias realmente diferentes que hacen que tengamos que comprender la magnitud del problema que vivimos. Y para eso dejamos al doctor Andrés que nos cuente un poquito sobre la guerra política y el litigio jurídico. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Sí, específicamente estoy totalmente de acuerdo con usted en que Colombia es un laboratorio político desde hace muchísimas décadas. Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta de eso. Y cómo ha sido ese dique que no ha permitido conquistar totalmente a Latinoamérica y nunca se ha podido gobernar por parte de los, les digo yo, los sectores progresistas, que es el término que manejan ahora. Entonces se convirtió en un objetivo fundamental para una cantidad de corrientes que vienen de muy lejos, como le cuento. Entonces, mire, yo le quería hablar sobre la guerra jurídica o lawfare y el litigio estratégico. Esa guerra jurídica, que la gente no lo entiende, es un componente precisamente de lo que usted me acaba de decir, de la guerra política. La guerra política tiene varios componentes y esta guerra, de la cual usted muy amablemente me invitó a hablar hoy, está acompañada de otras cositas, como la guerra gramatical, que es la lucha por las palabras, la lucha por ganarse las palabras, por posicionar las palabras, pero adicionalmente también sobre la guerra académica, de cómo ingresar personas afectas a determinadas ideologías a estar formando las generaciones del futuro con el objetivo de ir sembrando algún tipo de animadversión o algún tipo de situaciones y recoger frutos en el futuro ya con gente en los cargos públicos o privados. Es muy interesante. Han ido penetrando es la mente del ser humano. Exactamente, porque ellos no tienen afán. Ellos hacen algo que se llama el transbordo ideológico inadvertido. Qué maravilla, transbordo ideológico inadvertido, sí señor. Muy bien, vamos a apreciar todo esto porque hay que darle en detalle a nuestra audiencia todos estos términos que ayudan a entender el problema que tenemos en Colombia. Me contaba usted que desde tiempos del año más o menos 1994 ya se hablaba de eso en Estados Unidos, ¿no? Sí señor, desde el año 75 ya más o menos se identificaban en Australia qué era una guerra jurídica y cómo utilizar los instrumentos legales, el propio ordenamiento jurídico de un país, en contra del propio país. Entonces, después por allá en el año 99, dos coroneles chinos, fíjese usted qué curioso, escriben un libro muy interesante donde especifican cómo la guerra jurídica es un elemento o es una estrategia fundamental para luchar a nivel internacional. Ese libro de esos dos coroneles chinos es tomado por parte del Naval War College y también de las escuelas de posgrado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y entienden que lo que había en ese libro era un mensaje claro y ellos traducen eso del chino al inglés y empiezan
a convertirlo en una doctrina para enseñarle a sus oficiales superiores. Esos oficiales superiores empiezan a entender cómo la propia normatividad les empieza a afectar utilizándolo desde muchas barreras, desde muchos frentes. Entonces, estos colectivos, entonces gente desde los bufetes de abogados, ideologizados evidentemente, pero también desde inclusive consultorios jurídicos de universidades o centros de pensamiento o think tanks, como se les dice allá, ayudados por los medios de comunicación que también tienen algún tipo de agenda ideologizada. Entonces, todas estas componendas, ojo que para la época estamos hablando del año 99, 2000, 2001, no estaban tan fuertes las redes, pero ya entre medios de comunicación, academia, think tanks, empezaban a atacar el orden jurídico de los norteamericanos y la estructura que llevaba más de 200 años. Ese ejercicio lo descubre un señor que se llama, era oficial de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, coronel de la Fuerza Aérea, que después asciende al grado de general, y empieza a escribir, crea unos manuales, crea una doctrina, y empieza a enseñarle a mucha gente cómo, no solamente desde adentro de los Estados Unidos, sino desde los estados que siempre se han considerado rivales de ellos, empiezan a atacarlos jurídicamente ya en cortes internacionales, a nivel mediático, y después llegarán las redes y esto será el molotov o el cóctel molotov perfecto para hacerlo. Hoy sigue este señor general Charles Dunlap profundizando sobre el tema. Ya el país, ya los Estados Unidos lo entienden como una doctrina en sus fuerzas militares, en su Army, en su Navy, en su USF, en su Coast Guard, lo entienden muy bien y empiezan a preparar a sus guerreros para poder luchar, contrarrestar. Claro, ellos tienen, por ejemplo, en el 2003 tenían desplegados más de 500 abogados en Afganistán, porque entendían que por donde los iban a atacar era por el lado jurídico. Y fíjese lo curioso, este concepto empieza a evolucionar y a nivel Latinoamérica, los sectores progresistas se empiezan a quejar de ser víctimas de la guerra jurídica y del litigio estratégico. En Colombia, esto es un tema, como usted lo dijo al principio, doctor Antonio, no se habla mucho, no se conoce, en las facultades de Derecho no se habla, no hay think tanks que hablen de esto, muy poca gente. Y el sector progresista colombiano no se queja de guerra jurídica. Entonces llama mucho la atención, me llamó mucho la atención a mí eso, porque yo decía, ¿cómo es posible que todos los sectores progresistas, inclusive los que han gobernado, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, el propio régimen en Venezuela, siendo régimen se queja de guerra jurídica, AMLO en México, ¿por qué en Colombia no se quejan? Y lo que hemos terminado descubriendo después de hacer un análisis muy profundo es que no se quejan porque la guerra jurídica acá la han venido utilizando son ellos, los sectores progresistas, por medio de corporaciones, de ONGs, de think tanks, de facultades de derecho, habrá que decirlo también con todos los nombres o con todos los arreos, han venido utilizándola en contra del Estado colombiano, y o sea que lo que supuestamente le han aplicado a los sectores progresistas en toda Latinoamérica, los sectores progresistas de Colombia se lo han venido aplicando, no solo al Estado colombiano durante muchísimo tiempo, de forma muy soterrada, sino también a algún otro sector político. Hombre, en eso, Andrés, vamos a tener que ser como puntuales y poner ejemplos. Sí, señor. Yo arranco diciendo es que hoy se percibe ese problema en las universidades, como usted bien lo dijo, gente joven, digamos de niveles de intelectuales buenísimos, tienen un pensamiento absolutamente claro de izquierda imbuido por sus profesores. Ese es un trabajo soterrado. Es un trabajo que se hace con base en un principio, precisamente, que lo descubre, y le recomiendo el libro de Chiang Kai-shek, cuando él estudia cómo Rusia intenta ingresar en China. Eso es un libro difícil de conseguir, le soy muy sincero, pero me comprometo con usted a que se lo consigo.
y empiezan a hacer la guerra popular prolongada. Y si no me lo presta, que yo lo devuelvo. No hay ningún problema. Prometo. Aunque los libros tienen orgullo y cuando se sienten prestados deciden no volver a las manos de su dueño. Por eso digo públicamente que lo devuelvo. Entonces, fíjese una cosa que tan interesante. Ese concepto tan claro que tenía China, Rusia, de la guerra popular prolongada, ellos la empiezan a incorporar y en un país como el nuestro, usted empieza a encontrar hoy día magistrados, procuradores delegados, fiscales ante la corte, jueces de muy altísimo nivel, que fueron formados a finales de los 70s, a principios de los 80s, y que luego de que fueron formados, ellos empiezan a dar formación a las generaciones subsiguientes. Y en ese orden de ideas empiezan a intentar, de hecho lo han logrado, a influir en ese pensamiento, de forma muy soterrada, es la verdad. Nadie le va a contar a uno que un profesor de Derecho Constitucional, o que un profesor de Introducción al Derecho, o que un profesor de Ideas Políticas, o de Sociología Jurídica, o de Nomoárquica, aquí recordando y saludando al doctor Hernán Valencia, Principialística y Nomoárquica, va a estar a usted introduciéndole conceptos para poder irlo encauzando o ir moldeando su ideología. Y ya los muchachos de hoy en día uno los ve muy jóvenes, todos con maestría, todos con doctorado, vienen otra vez a las facultades, a las universidades, a desplegar y a introyectar eso que habían recibido. Entonces, ese es el componente académico, pero el componente académico hoy también se sirve de las redes sociales, se servía desde hace mucho más tiempo de medios de comunicación, entonces como columnistas, invitados, y adicionalmente, porque hay muchos de ellos que ya participaron como magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, como magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, entonces van dejando un gran legado y profesores, inclusive él no tiene problema, o hoy no tendrá problema en decirlo, porque hace poco, el año pasado, dictaron un diplomado, corporaciones sin ánimo de lucro, o think tanks como la ONG de Justicia, con el doctor Rodrigo Primi, el doctor Mauricio García Villegas, que también es egresado de nuestra universidad, el doctor César Rodríguez, y hay muchísimos más, los colectivos de abogados, la Comisión Colombiana de Juristas, esta cantidad de personas, lo que han venido logrando son los objetivos de la guerra jurídica por medio del litigio estratégico, que es que ir sacando normas del ordenamiento jurídico, atacándolas por vía de acciones públicas de inconstitucionalidad, pero adicionalmente atacando también personajes que le son incómodos a su agenda política. Ejemplos para nuestra audiencia. Ejemplos exactos. En el año 2005, cómo le terminan vendiendo a la opinión pública que se despenalizó el aborto, pero no lograron despenalizar lo que era el verdadero objetivo, pero logran despenalizar los 3 casos. Sin embargo, en los medios de comunicación le siguen vendiendo a la opinión pública porque lo que intentan es ir creando una conciencia en el colectivo de que volverlo paisaje, por decirlo así, que es la despenalización del aborto es normal, la adopción de las parejas del mismo sexo es normal. Entonces, por ejemplo, no solamente atacan el Código Penal, ni los tipos penales. Hoy estamos en plena discusión, no sé si se ha dado cuenta en estos días, sobre el tema de la eutanasia. Sí, claro, claro. ¿Cierto? Y están logrando por medio de jurisprudencia, a pesar de que la Corte les ha dicho muchas veces, eso lo tiene que hacer el Congreso, eso lo tiene que hacer el Congreso, pues no, porque la Corte Constitucional por medio de sus sentencias y de tutela también, o sea, de constitucionalidad y de tutela, han ido logrando hacer la decantación o ir creando la conciencia operacional para que cuando se tumbe la norma, el impacto en la opinión pública no sea mucho. Que digan, eso ya estaba autorizado hacía mucho tiempo, que no es cierto. Y a personajes que son incómodos, y digamos el nombre propio, el señor procurador Ordóñez, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue separado de su cargo precisamente por medio del litigio estratégico, que fue demandarle su nombramiento por medio de la ONG de Justicia, el doctor Rodrigo Primi. Es la forma de atacar la norma jurídica vigente a través de medios interpretativos. Exactamente. Jurídicos. Adicionalmente, teniendo
magistrados o teniendo jueces que ya pues, comparten la idea. también comparten la idea, exactamente, porque no es tan fácil. Y eso se logra con el tiempo, como se lo decía anteriormente, doctor Antonio. Usted va logrando eso no de inmediato y son resultados más efectivos que una guerra con fusiles, que una guerra con muertos. Porque quitar una norma que les incomoda, y no solamente incomoda acá, porque ahí es donde uno empieza a pensar en más grande, incomoda en muchos países del mundo y hay, yo creo que aquí ya alguien le ha hablado a usted sobre el Open Society Foundation, ¿cierto? Que es una organización supuestamente sin ánimo de lucro que busca en todos los países crear medios de comunicación, crear centros de pensamiento, crear think tanks que van ambientando esto y que también van, habrá que decirlo con todas las palabras, patrocinando estas grandes gestas jurídicas que son las demandas de acciones públicas de inconstitucionalidad, las demandas de nulidad de los decretos, o hacer el lobby o movilizar la gente para que no salga una norma en el Congreso. Hay varias estrategias y tácticas que como en cualquier guerra, esta guerra jurídica, están los niveles estratégico, táctico, operativo y el nivel de la maniobra. Se está aplicando la guerra normal del enfrentamiento de una manera ideológica, ¿no? Exactamente, por medio de los instrumentos jurídicos que el propio ordenamiento jurídico le proporciona. Ok. El tema de las ONG, ¿han sido positivas para Colombia o no? A mí me parece que las ONG, dependiendo de quién sea su patrocinador o su sponsor desde afuera, yo creo que las ONG tienen una idea que es importante, que es estar por fuera del establecimiento, no recibir dineros del establecimiento, no recibir dineros pues, ni de privados ni de públicos, sino más bien como unas donaciones. Pero sí me preocupa algo, cuando esas donaciones ya vienen de actores internacionales que no son claros, pero que adicionalmente no hay auditoría alguna. Entonces, nadie tiene cómo mirar cuántos dineros llegaron desde Suecia, desde Noruega, desde Dinamarca, y en ese orden de ideas es muy complejo porque entonces se vuelven un actor, una rueda absolutamente suelta, que en últimas es lo que ellos estaban buscando, ser una rueda suelta, pero que sin la verificación de ingresos sí se vuelve muy complicado el asunto, porque usted sabe que todo esto es por medio de platas soterradas que van haciendo unos trabajos muy grandes y que no están diciéndole pues toda la verdad a quienes están apoyándolos. Hombre, doctor Andrés, ¿el trabajo social en los barrios también maneja el mismo esquema? Claro, ahora les ha quedado un poco más fácil. Antes era un trabajo más barrial, más de puerta a puerta, pero ahora el trabajo es mucho más fácil por las redes sociales. Y mucho más, por ejemplo, en ciudades como Medellín, que es la que usted y yo estamos, donde la conectividad del Internet es muy amplia, inclusive en los sectores más deprimidos. Entonces es mucho más fácil llegar por medio de una red a cualquier barrio deprimido, a ir creando conciencias. Uno ahí va viendo claramente, inclusive los podría invitar a una página de YouTube que se llama Escuela de Cuadros. Ellos van haciendo formación, así la gente lo considere a uno, no sé, decimonónico, está pensando todavía en términos de la Guerra Fría. No, miren la página de YouTube que se llama Escuela de Cuadros. Van formando a los jóvenes y van formando a la gente que está en YouTube en el comunismo, en el socialismo, en las ideas del progresismo, que uno dice, pues eso ya sería un debate superado desde la caída del muro de Berlín. No es cierto. Es un debate que está absolutamente vigente, que está buscando espacios y que lo hemos visto pues, en los 2 últimos meses en las ciudades de Colombia. Hombre, en estos días hablando de ese tema de las escuadras, hubo un impacto grande cuando vimos a unos de esos de la llamada primera línea, preparando y jugando, haciendo disquejuegos con los niños en defensa de ataque y contraataque con escudos y cosas de esas. Eso es parte de ese trabajo que están haciendo. Claro que sí, ¿no? Imagínese utilizar la lúdica para ir ideologizando a niños. Y ahí sí no ve a uno a nadie de los autodenominados defensores de derechos humanos luchando por el derecho de los niños. Ahí sí no ve a nadie, como en estos días que está el pueblo cubano levantado contra el régimen, no ve uno a nadie haciendo la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahí empieza uno a entender ese concepto que han dicho ya varios, que no, más que derechos humanos son izquierdos humanos.
Y tristemente, fíjese usted, veía yo con curiosidad las marchas de Cuba, cómo en Cuba nadie de los que sale a la calle está encapuchado. Qué diferente, ¿eh? Con un régimen tan fuerte de 62 años y allá nadie sale encapuchado porque están en defensa de la libertad. Acá, supuestamente, están defendiendo la libertad, pero salen encapuchados a hacer vandalismo. A hacer vandalismo. Pero el tema de Cuba me parece muy importante. Es decir, yo he visto manifestaciones absolutamente masivas y no lo había visto nunca en Cuba. Frente a ese pedido urgente de libertad, ese pedido urgente de mejorar la condición, porque es que Cuba es un estado fallido. Claro que sí, y fíjese usted por dónde se revienta la pita en Cuba. Increíblemente, la pandemia fue lo que ayudó a esto. La gente no ha hecho muy bien el análisis, pero fue el cerramiento de aeropuertos, fue la crisis de las aerolíneas, en últimas, fue la crisis del turismo lo que llevó al pueblo cubano a darse cuenta de la crisis tan terrible en la que estaba y el régimen le pone una cerecita que es limitar el internet. Que era, y cerrarlo, ¿no? Exactamente, porque la gente no entiende muy bien. Usted puede cerrar el internet en Cuba cuando no tiene muchos turistas adentro de la isla, pero cuando tiene turistas adentro de la isla no lo puede hacer. Como no tienen turistas, cierran el internet y el pueblo se levantó en armas. Fíjese qué tan paradójico eso. Fue la pepita del internet lo que levantó al pueblo en armas, vía que no le estaba llegando turismo. Pero ahí sí ninguno en Colombia de los de izquierda se ha pronunciado. Usted bien lo dice. Ninguno. Puedo decir nombres. Y todos calladitos. Todos. No, ahí sí no hay derechos ni libertades, nada, ni garantías, ni hay nada. derechos ciudadanos, porque están atacando al régimen que es amigo de ellos de toda la vida. No, y el régimen que ha subsidiado toda toda la lucha armada de acá. Y la violencia en Colombia. No solamente subsidiado, formado, entrenado, capacitado y refugiado. Porque allá en el barrio El Laguito, allá están los del ELN. Allá están los del ELN, y que de hecho por aquí también ha estado, saludo para mi coronel Marulanda, también se ha pedido ese rompimiento de relaciones con Cuba. Y yo creo que es el momento. Creo que tenemos que estar pensando en eso porque ¿qué más vamos a esperar de un país que ha estado patrocinando los intentos de finalizar o de finiquitar con la República Colombiana durante tanto tiempo? Lo he dicho en mis artículos, desde la época del asesinato vil de Jorge Eliezer Gaitán, estaban ellos aquí. Claro. Estaba Fidel Castro en Bogotá. Claro. Y no se descarta, según teorías inclusive del doctor Fernando Londoño, que haya sido partícipe del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Es una inquietud todavía, es un interrogante que está desde siempre. Como ocurre aquí, los magnicidios al final nunca se sabe quién es el que mata, ¿no? Esta es la hora que no hemos podido determinar con claridad quién fue el que disparó ni contra Galán ni contra Álvaro Gómez Hurtado. No. Todo el mundo le tira la pelota, ¿no? No, y ahora está peor porque ahorita salió un grupo que acaba de negociar, dice, con el Estado colombiano en La Habana, a autoatribuirse el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado de la forma más, pero no han podido cuadrar las pruebas para que les creamos ni siquiera eso. Muy bien. Hombre, estamos en las ONG. Ese es un bastión de penetración de ideología. Miren, pues que no está hablando ni de derecha ni de izquierda, sino de ideología. Porque en la práctica se traduce de una manera distinta, ¿o no, doctor Andrés? Así es, doctor Antonio. No solamente ONG, think tanks, hay una cantidad de movimientos, colectivos. Y fíjese en algo, volviendo un poco a la realidad, los temas estos de primera línea, toda esta cantidad, todo el relato o todo el discurso, todo el libreto, para decirlo mejor, el libreto que se vivió acá en estos 2 meses desde el 28 de abril, es el libreto que vivieron en Chile en el año 2019. Calcado el libreto. Lo que sí preocupa es que no hayamos estado anticipando ese libreto, y también en Ecuador, y esa brisita bolivariana de la que habló el señor Diosdado Cabello. Entonces, pero yo creo que se han tomado los correctivos, creo que el Estado o el gobierno más bien colombiano lo ha hecho bien, han salido avante con la cantidad de críticas que se han hecho en este momento, y pues para estos días también haciendo respetar la soberanía y la autodeterminación del pueblo colombiano con respecto a esas también infiltradas organizaciones sesgadas
internacionales como la CIDH, que evidentemente pues no dice nada con respecto a Nicaragua, o los expulsaron, pero no les parece tan grave lo que pasa en Nicaragua, ni lo que pasa en Cuba, ni lo que pasa en Venezuela, pero lo que pasa en Colombia sí les parece gravísimo. Nicaragua, candidatos encarcelados. 18. Venezuela, candidatos encarcelados. En Colombia vienen y dicen que aquí no hay bloqueos, sino cortes. Cortes. Hombre, por Dios, empezamos a utilizar el lenguaje inapropiado. Que la engaña. guerra, como se la dije ahorita, la guerra gramatical. La guerra gramatical. Nos están ganando las palabras, se apoderan de la paz, se apoderan de de derechos humanos, se aprovechan de una cantidad de palabras que se apropian y que ninguno que no sea de ese sector ideológico las puede pronunciar, porque parece ser que las escrituraron a nombre de ellos nomás. Fuera de las ONG, retomando, ¿qué otros estamentos o tipos de organización están en este tema de la guerra jurídica y el litigio? Y el litigio estratégico. Yo creo que es muy evidente lo que pasó inclusive con el colectivo José Alvear Restrepo, con la Comisión Colombiana de Juristas, el señor Gallón, y si usted se encuentra, lo que pasa es que ese trabajo casi nadie lo ha hecho. A mí me ha tocado en la academia y en otras cosas como funcionario público ir a indagar. Fíjese usted con esa figurita del amicus curiae, que casi nadie la conoce, que es cuando ingresa una demanda a la Corte Constitucional, entonces llega una facultad de derecho, o la Comisión Colombiana de Juristas, o el colectivo José Alvear Restrepo, y dicen, yo quiero que me den la palabra, pero también algunas facultades de derecho. Quiero que me den la palabra, exponen, explican a favor del demandante, a favor de sacar la norma del ordenamiento jurídico, e incluso a favor de tumbar en el Consejo de Estado, que me tocó verlo, de tumbar un nombramiento de personajes que les fueran incómodos a sus intereses, y con eso los jueces afectos a su causa dicen, pero es que mire que es la academia la que lo está diciendo, es la gran academia, es el centro de pensamiento el que lo está diciendo. Y se unen todos esos, más los medios de comunicación afectos a ellos también, crean todo un ambiente, presionan o supuestamente presionan al juez o al magistrado que va a fallar, y evidentemente fallan en contra de lo que piensa casi toda la opinión pública en Colombia, que sale a decir, pero ¿cómo es posible que fallaron eso? Y el magistrado salía a decir, no, pero es que mire que la academia lo está avalando, mire que los centros de pensamiento lo están avalando, mire que son los ciudadanos, los colectivos de ciudadanos organizados los que lo están avalando. Y lo que hay que buscar es quién está detrás de los colectivos, quién está detrás de esas facultades de derecho que brincan de medio de comunicación, inclusive a los censores de las redes sociales hoy en día. Entonces, yo creo que es importante que el país entienda que el litigio estratégico funciona porque nosotros, o porque la opinión pública ha estado como en una abulia, como en un adormilamiento, como que no nos damos cuenta de cómo es que funcionan las cosas, mientras ellos siguen trabajando desde hace mucho tiempo de manera soterrada. Eso es clarísimo, doctor Andrés. Mire, yo lo he visto en el tema, digamos, sindicales, en el tema socialista, en el comunismo, que trabajan día y noche sin parar. Y la democracia Quieta. Trabaja 8 horas. Claro. No se preocupa, no nos preocupamos por mantener ese orden y disciplina que genera el desarrollo en la democracia. Y ellos no tienen afán. Tarde que temprano llegará. Exactamente. En cambio, los regímenes democráticos sí tienen el afán del cumplimiento del mandato por 4 años, cumplimiento del mandato por los 5 años. Ellos no tienen afán precisamente por el principio de la guerra popular prolongada. En algún momento llegará los frutos de la siembra que hicieron. Como lo dice Gustavo Petro, el mandato de él no va a durar 4 años, dice 20, ¿no? Y lo está cantando desde ahora. Y lo está cantando. Pero nadie se da cuenta de eso, o nadie lo ataca. Y nadie lo ataca. Increíble, ¿no? Porque es que los que lo tienen que atacar también están influidos en los medios de comunicación por gente que comparte su pensamiento progresista. Y empezaremos 2, 3 años después con los ay. Con los ayayay. Estamos avisados. Lo más triste de todo, que haya personas en la academia que se estén prestando a eso también. Y empezarán a explicar, imagínese, le voy a poner el ejemplo específico con lo que usted me acaba de decir. Cuando Gustavo Petro diga que el programa es de tan largo plazo que no lo puede hacer en 4 años, sino que necesita al menos otros 2 o 3 periodos, empezarán profesores a avalar ese tipo de propuestas,
los mismos que atacaron la reelección del gobierno 2002-2008 empezarán a voltear sus argumentos y a decir, hombre, sí, es importante la agenda. Y eso lo verán los estudiantes en las facultades, no solamente de Derecho, de Economía, de cualquier tipo de ciencias sociales o donde estén los profesores, a avalar y a decir, sí, es importante, porque como llevamos tanto tiempo en otra situación, entonces es importante que al menos le den 20, 25 años para que se modifiquen las instituciones. Increíblemente está pasando eso. Y para allá vamos. Claro que sí. Esperemos que todavía se demore y logremos superar esa adversidad que se nos viene el próximo año, ¿no? Así lo esperamos. Por ahí lo están diciendo bastante. Ojo con el 2022. Y es precisamente desde todos estos frentes, desde el frente académico, desde el frente mediático, desde el frente de las redes sociales. Estos programas como el suyo son absolutamente importantes, doctor Antonio, para que la gente vaya despertando un poquito. Y no estamos diciendo que los sectores progresistas no tengan el derecho a hacerlo. Todos estamos en derecho de profesar algún tipo de ideología, de filosofía, sin embargo, que no se vuelva un unanimismo y que entonces los que pensamos diferente a ellos, entonces estamos condenados al ostracismo o a los ataques mediáticos y de redes sociales por pensar diferente a ellos. Yo sé, por ejemplo, y veo, para ser más preciso, senadores y hombres que han sido públicos como el senador Jorge Robledo. Ese hombre tiene ideas muy valiosas. Y es coherente. Y es coherente, ha sido coherente. Toda la vida en el MOIR. Toda la vida en el MOIR. Y defiende su movimiento, y defiende sus ideas, pero dentro de la democracia. Así es. Y tiene grandes diferencias. Y no hace lo que sentimos que está pasando después del Pacto Habanero, que es la combinación de todas las formas de lucha. Es correcto. Entonces tienen a la nueva narcotalia, tienen a las disidencias de Gentil Duarte, tienen a senadores, tienen representantes, y todos jugando, por encima supuestamente están divorciados, pero por debajo todos trabajando con el mismo objetivo. Sí, nunca han perdido el objetivo, Combinación que es la toma del poder. La combinación de las formas de lucha por medio de la guerra popular prolongada y del transbordo ideológico inadvertido. Esos conceptos es importante que lo tengan. Ese error inmenso de haber aceptado el cambio de la decisión del pueblo del presidente Santos es el generador de este problema que tenemos. Claro, imagínese después, 2 meses después, metiendo por la puerta de atrás en el Congreso con una proposición, unos diálogos de más de 6 años. ¿Cómo es posible que el pueblo haya aceptado eso? Es que también tenemos que hacer un mea culpa. ¿Cómo es posible que en ese momento no salimos a las calles? Es un absurdo, no lo hicimos, no defendimos la democracia ni el respeto por la decisión del pueblo. Y se perdió el llamado momentum. Sí, todo es de momento. Claro que sí. Estamos aquí mostrándole a la comunidad nacional e internacional que hay una guerra muy clara, una guerra jurídica buscando penetrar las bases del pueblo colombiano, a todos los niveles, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, buscando la toma del poder y buscando llevar a Colombia por el camino de la izquierda, por el camino fallido del comunismo y el socialismo, donde tenemos ejemplos muy claros de Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina. La situación de Argentina hoy es nefasta. Calamitosa. Calamitosa. Ecuador, que se salvó, y muchos países de Centroamérica que tienen unas condiciones terribles. La democracia es tan frágil, doctor Antonio, tan frágil, que la tenemos que cuidar entre todos. Esto no es solamente de los políticos, esto no es solamente de los líderes, esto es de todos los que actuamos en la realidad, porque lo que están buscando ellos es sustituir el modelo y las instituciones republicanas, pero de forma inadvertida. Pero si ya lo descubrimos cómo lo están haciendo, ¿cómo es posible que no diseñamos mecanismos para proteger nuestra democracia? Es simplemente esa es la invitación. Ejemplo final, FECODE ha penetrado la mente de los estudiantes colombianos dentro de la democracia. Y los maestros, que ni siquiera son de FECODE, porque son de universidades privadas, claro, haciendo el trabajo del transbordo ideológico inadvertido en las aulas de clase donde se pagan semestres de más de 10 millones de pesos. Así es. Mensaje final, doctor Andrés. Muy agradecido con usted, protejamos la democracia, doctor Antonio. A usted no se imagina el agradecimiento por estos espacios, por poderle decir a la gente estas cosas y que la gente investigue un poquitico más. Yo tengo un eslogan por ahí que digo, pero no me crea, busque y lea. Eso lo repito bastante y es mi eslogan de batalla.
No me crean a mí, busquen con los daticos que les di o con los términos que les di, trasbordo ideológico inadvertido, guerra popular prolongada, búsquenlos y dense cuenta de lo que nos están haciendo y de cómo estamos de dormidos para reaccionar y que de pronto no vamos a tener todo el tiempo. Doctor Andrés, el pensamiento te agradece inmensamente la presencia. Muchísimas gracias, doctor Antonio.